Buenas noches y bienvenidos un día más, terminando la semana que estamos precisamente y terminando el mes. Hoy es viernes 31 de agosto cuando están viendo este programa. Como siempre, empezamos a las 9:30 de la noche dando cobertura a todo lo que pasa en Hellín y en toda la comarca. Información que, como siempre, pues vamos tratando en forma de invitados, en forma de reportajes. Ayer ya pudieron ver precisamente ese fin, o de momento ya veremos si hacemos algún extra de recorriendo el mundo, todo ese recorrido que hemos hecho por el río Mundo con todos los municipios que atraviesa hasta las Juntas con el río Segura, ese gran patrimonio natural y, bueno, lógicamente paisajístico, cultural, patrimonial que tenemos con el río. Seguimos preparando reportajes, precisamente tenemos alguno también grabado y les iremos ofreciendo en los próximos días, después de este fin de semana, que además va a ser intenso, ya como saben, con esta preferia, con la gala de elección de los hellineros y las hellineras de honor. De momento, hoy tenemos material de todo tipo, tenemos invitados que nos van a hablar cada uno de sus temas, y hoy no queríamos perder la oportunidad de mostraros, porque precisamente ayer jueves, recibía por parte del Ayuntamiento, invitado por el Ayuntamiento, la visita de Julio Navarro, investigador del CSIC, de la Escuela de Estudios Árabes, que volvía allí, porque recordemos que ya se lo decíamos en los informativos hace cosa de 2 meses, estaba en nuestra ciudad precisamente para visitar el casco antiguo, la zona del castillo, y también la Torre de Iso, la que conocíamos hasta ahora como la Torre de Iso, que puede ser incluso que tengamos que acostumbrarnos a otro nombre. De ese asunto y de otros más, importante, vamos a hablar con él. Lo tenemos aquí con nosotros, Julio Navarro. Buenas noches. Buenas noches, Diego. Bienvenido y gracias por venir, porque bueno, sabemos que ha sido una jornada, la de hoy, muy intensa, y bueno, pues ahora te tienes que desplazar, tienes que volver, no sé si a Murcia o a Granada, pero bueno, que llevas siempre las agendas muy apretadas. Sí, pero bueno, es un placer estar con vosotros y es una oportunidad de poder conocer mejor allí, incluso a través de vosotros, de la televisión. Estamos en una tierra, Julio, siempre que hablamos con investigadores, con arqueólogos, con gente relacionada, lógicamente, con la historia, que nos hablan de la riqueza que se tiene allí, en zona limítrofe, ¿no?, entre Murcia y Castilla, que siempre pues, se pueden extraer muchos datos. Ahora creo que tienes algunos interesantes que podemos compartir, pero háblanos primero porque la Escuela de Estudios Árabes, tú eres uno de los investigadores que están allí, dependiente directamente del CSIC, ¿no? Sí, nosotros somos Consejo Superior de Investigaciones Científicas y somos administración del Estado. No somos un organismo transferido a las autonomías, como sí se ha producido con las universidades. El Consejo Superior sigue dependiendo de la Administración Central y somos una institución 100% investigadora, no somos docentes como tal institución y nos dedicamos a todos los campos de la ciencia y nos agrupan por todo el territorio nacional en institutos orientados a unos campos de investigación. Nosotros concretamente el campo de los estudios medievales, tanto filológicos, de árabe como de arqueología y arquitectura islámica, estamos especialmente adscritos a la Escuela de Estudios Árabes de Granada. Nosotros nos llamamos escuela, no siendo una institución docente, porque antes de la Guerra Civil la Escuela de Estudios Árabes se creó para la formación de estudiantes de nuestro protectorado en Marruecos. Entonces, tras la Guerra Civil, cuando se crea el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, esa Escuela de Estudios Árabes se inscribe dentro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y mantenemos el nombre de Escuela de Estudios Árabes, pero que fue fundacionalmente pensado como un instituto para la formación de estudiantes del protectorado español. Esto se creó en los años 30, la creación de la Escuela de Estudios Árabes, que somos una institución previa al propio Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La Escuela de Estudios Árabes, que bueno, como su nombre dice, lógicamente os encargáis de todo lo que es la historia musulmana, árabe, de toda la península, ¿no? Eso a nivel nacional. Y mundo islámico en general. El mundo islámico. No tenemos limitación territorial. Es una escuela que, insisto, con independencia del enfoque específico con los territorios coloniales nuestros, del protectorado,
Después es un instituto en donde se acoge a investigadores filólogos, arabistas, lo que serían arabistas, en una diversidad de temas vinculados a mundo árabe, a todo el mundo árabe. Es verdad que principalmente trabajamos en lo que sería Occidente musulmán, lo que fue Al-Ándalus y el Magreb principalmente, pero eso no quita que hayamos trabajado en Oriente y sigamos con actividades como ha sido Jordania, Egipto o cualquier otro país del norte de África. Está viniendo a la cabeza, ¿no?, esta relación entre también vínculos que tenemos de antiguas zonas musulmanas, de antiguas zonas de paso, como hemos ido, ¿no?, tierra fronteriza, como decimos. Y un reportaje que hacíamos hace poco también, por cierto, con el municipio de Abarán, aquí muy cerca, Sí, ¿no? sí, Que bueno, nos comentaban que ellos lo estudiaban en los institutos, esa repoblación que hicieron con hellineros de ascendencia árabe, que bueno, pues después de estar Abarán prácticamente ya se quedaba sin habitantes, pues se repoblaron y muchos de esos apellidos siguen conteniendo, ¿no?, esos fonemas árabes y bueno, ese vínculo que se ha creado entre Hellín y Abarán, precisamente por la repoblación, que bueno, yo creo que se comparte también por esta zona, ¿no? Todo lo que es el sureste, ¿no? Sí. No obstante, vamos a ver, todo esto fue el Reino de Murcia. Esto es una zona que se conquista en el siglo XIII y por lo tanto la historia de esta zona con toda la zona de Murcia es absolutamente coherente al momento en el que se produce la conquista, pero además vosotros sabéis perfectamente los lazos históricos con el Reino de Murcia. El último lazo histórico con el Reino de Murcia se produce cuando dejáis de pertenecer, Hellín deja de pertenecer a la diócesis de Cartagena. Eso se produce en los años 50, forzado por el concordato en época de Franco. Es decir, que la realidad de Hellín perteneciendo al histórico Reino de Murcia es una realidad histórica. Y por eso os digo que el último vínculo a esa historia es que el territorio eclesiástico se rompe, esa estructura se rompe en el concordato del 50 y pico, cuando se crea la diócesis de Albacete. Es decir, que esto es una cosa muy reciente. Recientísima. Lo único que ahora los que sois jóvenes no os dais cuenta que hasta los años 50 todo se dependía, eclesiásticamente se dependía de Murcia. Sí, sin duda, el nexo histórico, cultural, social, muchas veces hablamos, incluso en el habla, palabras, gastronómico, todo. Se va heredando, ¿no? Sí. Pero bueno, es verdad, ¿no?, que da lugar muchas veces a confusión, lógicamente, por las divisiones administrativas que se han hecho. Supongo que para vosotros también a veces es una especie de barrera, ¿no? Los reinos históricos que no coinciden con las divisiones administrativas más contemporáneas, más que nada por los permisos y por el cruce de administraciones, ¿no? Bueno, pero siempre, a lo largo de la historia, las circunscripciones han cambiado por motivos políticos. Es decir, que tan realidad histórica es el proceso de la creación de las provincias en el 19 como la creación de las autonomías, y muchas veces con un criterio muy poco histórico. Pero es que nunca, cuando se han hecho estas cosas, se han pretendido hacer con visión histórica. Lo que pasa es que es ahora, en la contemporaneidad, cuando somos conscientes de los valores históricos y de alguna manera ese valor histórico lo queremos conservar. Por lo tanto, esa pérdida de lo que fue la estructura eclesiástica por el concordato de Franco en el 50 y pico, que Franco quería que los territorios eclesiásticos coincidieran con las provincias, que las sedes episcopales estuvieran en las provincias, hace que se genere el obispado de Albacete, que es una creación de extrema artificialidad, en el sentido de que no tiene ningún apoyo histórico, y sin embargo Hellín históricamente desde el siglo XIII era diócesis de Cartagena, y solamente esta voluntad política de Franco de que las administraciones civiles coincidieran con la eclesiástica fuerza a estas divisiones y a la creación, en este caso, de la diócesis de Albacete, que es recientísima.
Bueno, un vínculo que existe, que yo creo que cualquier gallinero además no lo niega y muchas veces pues se siente orgulloso, ¿no?, de pertenecer a la iniciativa a una región, pero Sí. tener muchos vínculos con otra. Y bueno, ahora parece ser que después de muchos años que no se conseguía, parece ser que se está considerando la posibilidad incluso de hacer alguna mancomunidad, algún tipo de proyecto pues con ciudades que no son de nuestra región, como puede ser Jumilla, Calasparra, Cieza, pero que compartimos muchas cosas. Y bueno, pues se puede trabajar conjuntamente aunque estemos en regiones distintas. Pero bueno, esto ya se lo dejamos, Julio, a los políticos, a las administraciones. Lo que nos interesa aquí, sabemos que estás trabajando en Monteagudo, te lo digo de introducción porque hablaremos de Gini y yo creo que podemos relacionarlo, ¿no? Son trabajos a lo mejor similares o por lo menos que tienen una base paralela, de la misma época. ¿Qué estáis haciendo en Monteagudo? Vamos a ver, nosotros como grupo de investigación, el Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la ciudad, es un grupo de investigadores que nos dedicamos al patrimonio islámico medieval, fundamentalmente. Por lo tanto, nuestra trayectoria de investigación son temas de urbanismo islámico, arquitectura islámica en general, y en este grupo hay también arquitectos, hay restauradores. Normalmente abordamos proyectos de investigación y de recuperación de monumentos partiendo de una reflexión histórico-arqueológica con unos equipos muy bien preparados, dando una respuesta unitaria a las necesidades de estos monumentos, no solamente como objeto de estudio histórico-arqueológico, sino con la voluntad de dar un servicio a la sociedad, intentando ofrecer el mejor asesoramiento, tanto en cuanto nosotros somos administración pública, que se nos paga para una obtención de conocimiento de excelencia. Por eso nuestros institutos son muy especializados con el fin de conseguir este tipo de formación en los investigadores, que en definitiva somos funcionarios públicos pagados por el erario público para hacer un servicio público. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene una línea de investigación a lo largo de todos sus años como investigador del CSIC. Y en el caso mío, yo me dedico a arqueología islámica, con este equipo del que estoy hablando, y en concreto ahora llevamos unos años muy centrados en estudiar las fincas de las élites en época musulmana, quiere decir, aquellos espacios que tenían una finalidad en su constitución como espacio productivo y como espacio de placer. Esas élites de las que estamos hablando tenían una capacidad de mover recursos económicos y humanos para crear elementos de una gran artificialidad que permitía poner en cultivo espacios muy amplios, generar estructuras hidráulicas muy complejas y producir de una manera intensiva productos que se vendían en los núcleos y que les permitían obtener ese tipo de recursos. Estos espacios agrícolas a la vez eran conformados y diseñados como espacios de placer. Normalmente tenían una residencia y grandes albercas que tenían esa doble función, y espacios ajardinados, parques zoológicos, es decir, todos los elementos que dentro de lo que podría ser la mentalidad de una cultura oriental, como era la de Al-Ándalus, sí, se dotaban como elementos también de ostentación y de prestigio social. Entonces, en el marco de un proyecto de investigación que se dedica a las almunias del occidente musulmán, una de esas almunias es el Castillejo de Monteagudo en Murcia. Y ahora mismo estoy en una campaña de excavaciones allí y también estamos trabajando en Marrakech, concretamente en el Agdal de Marrakech, también en Palermo, con una serie de fincas del siglo XII, y en Granada, con lo que podríamos considerar la almunia medieval mejor conservada, que es el Generalife. En este marco de trabajo es cuando surgió la visita aquí a Hellín,
más enfocado, lógicamente, a conocer el castillo y a conocer el casco histórico, como una visita en gran medida informal, y por la tarde fuimos a ver la Torre de Iso, y para mí fue una sorpresa porque cuando la visité me pareció desde el primer momento que estábamos ante los restos de lo que podía ser una finca de recreo. Lo consideraste, además lo vimos en las redes sociales, un gran descubrimiento personal. Julio, nos interesa que nos hables de ese aspecto, pero bueno, vamos a hacerlo de forma cronológica. Vamos a recuperar, a ver si los compañeros nos pueden poner las imágenes de esa visita que hacías, porque estabas primero en Hellín, ¿no? En el casco histórico, veías el castillo. Nosotros le hemos llamado siempre castillo. Castillo, ¿cómo es la denominación que podríamos tener? Vamos a ver, no es incorrecto. Ahí estamos viendo, yo creo que es a finales de junio cuando viniste. Sí. Alcazaba. Vamos a ver, la terminología de Alcazaba se vincula a lo que sería una fortaleza en un núcleo de cierta categoría urbana. Las fuentes árabes son las que son muy opacas para darnos información sobre el Hellín islámico. Pero no cabe duda que los restos que hay de esta fortaleza, una fortaleza que por su arquitectura podríamos situar en el siglo XII-XIII, con independencia de su fundación y cuando se hagan estudios más precisos, pero esos muros de tapial que se ven podrían tener una cronología de los siglos XII-XIII. Evidencia una categoría de estructura y una categoría de núcleo que podría ser suficientemente urbano. De hecho, la propia aparición de esta hipotética Almunia en Iso nos habla de una realidad de desarrollo urbano importante. Esto todo es un primer contacto con una realidad que es necesario estudiar y desarrollar porque, a diferencia de los núcleos urbanos de capitales que fueron cabezas de reinos y de demarcaciones administrativas importantes en la Edad Media, que además las propias fuentes árabes los califican de Madina, es decir, que es un término que evidencia una entidad administrativa, político-administrativa, y por lo tanto una cierta talla de núcleo urbano. Esto en los registros textuales de las fuentes árabes lo conocemos, con independencia de lo que puedan decir las fuentes, que para Hellín apenas tenemos información, la realidad material también habla. Y la realidad material nos está hablando que estamos en un núcleo secundario, que no es un núcleo de categoría de las grandes madinas del occidente musulmán, obviamente no lo es, no fue una ciudad que pueda ser comparable a lo que pudo ser en su día Murcia, Valencia, Almería, estas capitales. Pero el interés para mí es que estos núcleos secundarios son los grandes desconocidos. Es decir, una cosa es el mundo rural, las alquerías en época islámica, conocemos las grandes ciudades, pero sin embargo estos núcleos urbanos secundarios donde no tenemos apenas fuentes y donde no se ha desarrollado una arqueología son los grandes desconocidos. Por esto y desde esta perspectiva podemos entender que Hellín podría ser uno de esos núcleos secundarios que podría aportar una información histórica para conocer este tipo de emplazamientos que tuvieron un protagonismo importante, que no queda reflejado en las fuentes árabes, que es quizás lo que ha sido más explotado, porque desde antiguo los arabistas han tenido textos que han servido para hacer historia, pero que estos núcleos secundarios que han quedado como los olvidados del registro textual, sin embargo, con el desarrollo de la arqueología medieval,
podemos tener acceso a un conocimiento que no son las fuentes escritas, porque no nos han llegado, y sin embargo el análisis arqueológico sí nos puede dar un conocimiento de esta realidad histórica. Realidad histórica que es cambiante. Hay que entender que estos núcleos tuvieron un desarrollo normalmente a partir del siglo XI y que en el periodo ya más cercano, más reciente, que son siglos XII y XIII, se produce un gran crecimiento y lo que fue inicialmente a lo mejor una simple alquería, ya en los siglos XII y XIII, previo a la conquista del siglo XIII, se desarrollan y no dejan un registro textual importante, pero sin duda los restos materiales que se conservan son lo suficientemente elocuentes. Quiere decir, estamos ahora en el momento en donde existe ya la posibilidad de utilizar la arqueología, o sea, como conseguir información, ¿no? en definitiva. Insisto que esos grandes núcleos urbanos, además de tener monumentos, lo que tenían era un registro textual muy rico. Y eso es lo que se ha venido conociendo a través, sobre todo, de fuentes escritas y por los propios monumentos que han llegado. Ahora la oportunidad es que a través de la arqueología sí podemos empezar a trabajar estos núcleos secundarios y Hellín es uno de ellos. El ayuntamiento parece ser, por lo que nos han comentado, nos han trasladado, bueno, pues está interesado precisamente en estos posibles proyectos. Les corresponde a ellos, ¿no?, explicar cuando vengan aquí, pues lógicamente cuando hay algún progreso en esto, pues si se firma algún convenio, algún proyecto, si se hace alguna labor de investigación directa, que supongo que, bueno, pues tú encantado, ¿no?, de que se empiece a trabajar en pos de una investigación de este núcleo, ¿no? Vamos a ver, yo lo único que puedo decir en estos primeros contactos que estoy teniendo es que he encontrado una corporación municipal realmente inquieta. No es frecuente ver esta capacidad de interés porque se llegue a acuerdos y a articular estrategias de investigación histórica. Y a mí, sinceramente, me ha causado muy buena impresión todo lo que estoy viendo en los contactos que estoy teniendo con toda la corporación. Bueno, pues eso por parte del castillo de Hellín, que hemos visto estas imágenes, hemos visto, bueno, pues la posibilidad de incluso, siempre se nos ha hablado, ¿no? Esto pasa como en todos los pueblos, que a todos nos gustaría tener el castillo restaurado, que se pueda visitar, pero bueno, ya sabemos que es el último paso siempre de los que se hacen, ¿no? Queda mucha labor por delante. El gran descubrimiento, ya nos vamos unos kilómetros, no salimos del término municipal, pero bueno, ya sabemos que tiene su propia entidad local, ISO, como para tener su propia historia, como de hecho la tiene, y te acercabas también a la torre de ISO. Ahora veremos también algunas imágenes que nos han cedido de esa visita que hacías al interior de la torre, que mucha gente no la conoce, porque bueno, tenemos la imagen de lo que es la fachada apuntalada, que yo creo que es la imagen de cualquier persona que nos ve en la comarca, pero en el momento de entrar al interior descubriste, creo que, bueno, pues o viste ahí algo que te llamó la atención, Juli. Vamos a ver, un investigador es una persona que lleva en su mochila un conocimiento o una elaboración de modelos en los campos que él investiga. Esa elaboración de modelos te permite que cuando tú llegas a un caso concreto seas capaz de identificar en muy poco tiempo, como hipótesis siempre, porque esto es el inicio de una investigación, llegar a un lugar que te permite en un momento dado la identificación de una realidad histórica, material, y a partir de esa identificación como hipótesis empezar a desarrollar la estrategia de investigación. Lo que nada más llegar allí, a mí lo que me impactó es ver el emplazamiento, unas torres medievales en medio de una llanura, tienen muy poco sentido. Y eso fue lo primero que me llamó. ¿Esto qué significa?
porque tenéis que pensar que cuando nos dedicamos a la investigación y encontramos un resto, lo primero que queremos es saber esto qué es. Y esto... Perdona que te corte aquí, la tradición popular aquí siempre ha sido, seguramente a lo mejor no está basada en fuentes documentadas, o sí, no lo sabemos, pero bueno, siempre se ha dicho aquí a nivel comarcal que la Torre de Iso era un sistema de torres vigía comunicadas con Sierra en Tobarra, con alguna más. Eso es lo que siempre se ha dicho, claro, lógicamente no sé si hay una investigación o documentación detrás. Bueno, vamos a ver, en principio si fuera eso, con una simple torre ya habría bastante. Allí como mínimo, así a simple vista, se ve que hay 2 grandes torres. Por lo tanto, algo más debería plantearse. No, para mí aquello no tiene sentido como torre vigía, y además para una simple torre vigía podrían haber unas estructuras muchísimo más humildes y no de esas dimensiones ni de esa contundencia. La impresión que a mí me dio en su momento esa arquitectura es en primer lugar, no se trata de estructuras de época musulmana. Personalmente yo creo que lo que allí se ve, esas torres son bajo medievales cristianas, no serían islámicas, pero eso también es hipotético, en el sentido que hace falta un estudio sistemático para que lo que es una simple hipótesis se transforme en un discurso ya más sólido. Lo que a mí más me llamó la atención es descubrir detrás de todo esto una acequia, un acueducto muy importante, saber que eso está vinculado a una fuente que está a una distancia de 2 kilómetros o 1,5 kilómetros, y que esa fuente va dirigida a un espacio cultivado, y por lo tanto eso me permitió en un primer momento ver un modelo de lo que suelen ser este tipo de fincas pertenecientes a las élites musulmanas. Entonces la hipótesis es que allí existió una de estas fincas de las élites musulmanas. De ser cierto, estaríamos en una realidad material que señala a Hellín como un núcleo que es capaz de desarrollar unas arquitecturas que no son arquitecturas campesinas, que no son espacios campesinos, sino que nos está hablando de la presencia de unas élites de cierto estatus. Las propias fuentes bajomedievales cristianas son las que delatan mejor lo que eso pudo ser en época musulmana, porque lo que está claro es que tras la conquista ese espacio cultivado se le da a las élites castellanas. Eso estuvo en manos de las élites castellanas. Es una constante que las propiedades de las élites musulmanas, quiere decir, las propiedades como espacios agrícolas de mayor calidad, sí, pasen a manos de las élites castellanas. Y aquí se está produciendo, sabemos por las fuentes a partir del 13, que esto está en manos de los personajes de mayor relieve. ¿De esto hay documentación? Sí, hay documentación de los siglos XIII, XIV y XV. Lo que no hay es información de fuentes árabes. Insisto, tras la conquista nosotros tenemos registros, archivos, lógicamente ya cristianos, castellanos, pero todo lo que son los archivos de época musulmana desaparecieron. Y solamente en crónicas, en obras geográficas, hay menciones muy generales, pero no hay una información detallada como sí a partir de época cristiana. Entonces, a partir del siglo XIII tenemos una información muy rica sobre quiénes son los que están teniendo esa finca y por lo tanto esas torres. Y no hay duda que esto ha pertenecido a la élite castellana, y eso nos hace pensar que eso perteneció a las élites musulmanas. El trabajo de investigación
Pero el modelo, lo interesante que hay allí no es las torres, por mucho valor patrimonial y monumental que tenga. Lo que hay es claramente un modelo de fuente, una acequia que conduce el agua y una zona de regadío y un elemento residencial monumental que es aquello. Eso no es un modelo cristiano. Los regadíos son, siempre se han dicho aquí, que son musulmanes. Claro, ¿No? obviamente. Quiere decir, el modelo, con independencia de la materialidad que allí ha quedado, lo que nosotros podemos reconocer ahora mismo por un simple análisis visual, da igual que sean del siglo XVI o del XIV o del XIII. Eso, con independencia que lo que vemos materialmente es una obra castellana, en principio lo que se identifica mejor, el modelo es lo que no es castellano. Es decir, los castellanos, cuando llegan a los territorios de Al-Ándalus, no se dedican a estar haciendo estos espacios de cultivo. Lo que hacen es que los espacios de cultivos musulmanes, tanto las huertas de campesinos musulmanes pasan a manos de repobladores de su mismo estatus, y las tierras de máxima categoría se las quedan las élites, tanto civiles como eclesiásticas. En el momento que identificamos un modelo, el modelo es el que nos está diciendo que eso es una finca aristocrática musulmana, porque el modelo es musulmán, no es castellano. Los castellanos no hacen eso. Los castellanos lo que hacen es reutilizan, actualizan y obviamente el tipo de palacete que en época musulmana pudo haber allí, eso ahora mismo no se ve, no significa que cuando se emprendan trabajos arqueológicos no salgan restos. Lo que sí hace es que el señor feudal propietario se dota de una torre feudal con todo el significado de torre residencial y de impacto de esa torre residencial en el paisaje. Y la Almunia musulmana, que tenía también esas funciones de representación del poder del propietario, lo hace con un lenguaje arquitectónico islámico, el cual ha desaparecido, y en época castellana lo que se está utilizando es la típica torre feudal, que es la que ahora mismo hay. Y por eso lo que comento es que en principio esa gran torre que tenemos nos parece que es una torre posterior a la conquista. No puedo decir si es una torre del siglo XIII, de la segunda mitad del siglo XIII o de principios del XIV, y desde luego la otra que hay al lado me da la impresión que es un poco posterior y por lo tanto también cristiana. Solamente cuando se haga un estudio a fondo podremos ir precisando diferentes fases, los procesos de conformación de esa arquitectura, y podremos daros más información. Bueno, lo que queda claro es que hay que averiguar precisamente eso, ¿no? Que es una estructura posiblemente musulmana que se usaba en la época cristiana por parte de un señor de la misma élite, pero seguramente no lo levantó como una estructura de nueva planta, sino que se heredó, ¿no?, por parte de un señor de las élites musulmanas, ¿no? Estamos hablando de aquí de una transición de religión, pero que siempre estamos moviéndonos en las mismas élites, ¿no?, en la misma estatus, altos estatus. Por decirlo, que eso pasa de unas manos de élites musulmanas a élites castellanas. El problema es que los registros textuales han desaparecido para época musulmana y no sabemos absolutamente nada a través de los textos. Lo que sí sabemos es a través de los textos de quién el proceso de paso a manos cristianas lo conocemos. Y también sabemos que esa arquitectura casi con seguridad ya es cristiana. Lo que no sabemos, para que quede claro, lo que creemos que es plenamente musulmán es el modelo. El modelo es musulmán. La materialidad de lo que hay allí, a lo largo del tiempo, se ha rehecho, y solamente un estudio arqueológico a fondo nos dará la posibilidad de sacar los restos materiales de esa realidad de época musulmana. Pero el modelo es el que ya os puedo decir que eso no es cristiano, el modelo. Fuente, acequia, espacio irrigado privilegiado y núcleo residencial.
Bueno, pues ¿qué toca ahora? ¿Qué tocaría ahora? Porque bueno, por parte del Ayuntamiento también se ha hablado incluso de pedir alguna subvención al 1,5% cultural. Sabemos que está apuntalado, habría que hacer alguna investigación ahora mismo. ¿Qué es lo que urge ahí, Julio? Vamos a ver, ahora mismo dejar lo que es esta especulación que solamente ha salido de una visita, pasar a lo que sería una fase de prospección inmediata de unos cuantos días y de exploración de las fuentes, me refiero de todo el registro textual bajo medieval, y prospección desde la fuente hasta ISO, y ver si en superficie tenemos elementos que nos permiten identificar todo la posibilidad de esas estructuras de época musulmana y de las estructuras que hay, identificarlas en los periodos que hay. Ese trabajo más inmediato reforzaría la hipótesis o la desmontaría. Yo creo que para mí no existe la posibilidad de desmontar, porque es que estoy plenamente convencido que el modelo, sigo, que es lo que la capacidad que uno tiene como investigador de llevar en tu cabeza por el conocimiento de otras experiencias mucho más amplias. El esquema mental primigenio. El modelo lo tenemos y lo identificamos. Es decir, tú llegas allí con, por decirlo, con un archivo mental que te permite, cuando llegas inmediatamente, identificar ese modelo. Ese modelo prácticamente desde el primer día lo vi y me pareció claramente que eso era islámico. Me llevaría una de las sorpresas más grandes de mi vida si finalmente descubriera que ese modelo, que para mí es plenamente musulmán, la realidad de la investigación arqueológica no nos diera ninguna pista con información material que confirmara que eso es una Almunia de época musulmana. Estamos hablando de unas prospecciones, unos trabajos que supongo que llevarán bastante tiempo, ¿no? Bueno, inicialmente lo que ahora se podría hacer en pocos días. Otra cosa ya es meterse, es decir, el trabajo pasaría porque esta primera impresión que se produce en el contacto del investigador, que he sido yo, que llega y a través de su experiencia identifica ese modelo, hacer una primera aproximación a la realidad material para confirmar y consolidar más, con un trabajo de varios días, mediante una prospección, insisto, de todo el trayecto de la acequia, de los elementos que hay en la acequia, que creo que hay al menos un molino, que es un elemento muy vinculado a toda esta organización de lo que sería un espacio hidráulico de estas características. Incluso el tipo de dónde se ubica el molino, hay diferencias de la manera de ubicarlo en época musulmana y en época cristiana. Esto en muy breve tiempo, lo que sería consolidar esta primera impresión, consolidar la hipótesis, esto es muy breve. Otra cosa es entrar ya ahora de lleno a la investigación, enfocándolo todo a dar una respuesta a la necesidad que hay de que ese edificio, que está en un estado lamentable, se empiece a intervenir en él correctamente. Trabajo de campo, que le decís, ¿no? Vamos a ver, el gran reto que hay en el patrimonio histórico siempre es que toda intervención puede ser peligrosísima si no se hace sobre un conocimiento preciso de esa realidad. Lo que ahora mismo hace falta es obtener conocimiento para que se intervenga lo antes posible en unas estructuras que están en un estado de abandono muy grande de muchos años y que requiere que rápidamente se intervenga. Pero esa rapidez, si no se hace en un proceso serio de estudios previos, lo único que podríamos es encontrarnos que esa intervención a la vuelta de unos años nos diéramos cuenta que está mal hecha. Ya. De hecho, puedo deciros que ha habido casos en otros sitios. No, y allí mismo lo que he visto, lo que ya he visto de una intervención antigua,
me da la impresión que es muy poco acertada. Julio, pues estaremos pendientes de estas prospecciones, de estos trabajos, de estas posibles investigaciones, sobre todo en ISO, pero bueno, también en EGIN, si finalmente se acuerda, ¿no?, con el Ayuntamiento, con la Corporación, realizar estos trabajos con la Escuela de Estudios Árabes. Y sobre todo, bueno, pues agradecerte que hayas dedicado estos minutos a contar a la gente de EGIN y la comarca pues ese potencial recurso patrimonial de origen musulmán islámico que tenemos, o que podemos llegar a averiguar gracias a esas hipótesis que tienes entre manos, Julio. Gracias a vosotros. Julio Navarro, investigador de CSIC, de la Escuela de Estudios Árabes, que nos ha acompañado hoy, nos ha dado más datos, o nos ha explicado mejor, ¿no?, todavía esa rueda de prensa que ya vimos en su momento, y que, bueno, esa visita, fruto de esa visita, pues muchos datos que se extrayeron, otros que se han sacado de fuentes documentales, y esperemos que otros que se saquen todavía más sobre esa torres de ISO, Almunia, posible Almunia, y también pues del castillo de EGIN, Alcazaba. Vamos a continuar nosotros cuando nos queda todavía más programa, y bueno, pues recordamos que seguimos con invitados, seguimos con reportajes. Por cierto, más o menos a la hora que nos estáis viendo, pues bueno, mucho ánimo también a los que están ahora mismo saliendo de EGIN a esa romería nocturna que hacen todos los años a Calasparra, al santuario de Nuestra Señora de la Esperanza, esos 42 kilómetros que, por cierto, también cogen antiguos caminos que se utilizaban, y que, bueno, pues una tradición y una relación también entre EGIN y Calasparra que se mantiene con los años. Nosotros nos vamos unos minutos a publicidad y volvemos enseguida.